Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de la mañana de hoy. Después de todo este fin de semana de interesantes temas que se han tratado y de máxima interés para todos los pediatras, en la mañana de hoy vamos a tener algunas, en este salón específicamente, algunos temas relacionados con infecciones respiratorias y otras cosas. Y para iniciar tendremos el tema, la conferencia Bronquiolitis en el paciente hospitalizado, guías de manejo basadas en la evidencia. La conferencia está a cargo de la doctora Verónica Ettinger. La doctora Ettinger es argentina, pero entrenada en el Nicklaus Children's Hospital, donde actualmente labora, es directora de pediatría hospitalaria del Nicklaus. Igualmente es la directora del programa de eficiencia clínica pediátrica y es una autoridad, un referente en el tema específicamente de eficiencia clínica y salud global. E igualmente es profesora del FIU. Así que, doctora, bienvenida y que disfruten. Gracias, Jerónimo. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por venir tan temprano. Voy a hablarles de bronquiolitis en el paciente hospitalizado. Espero mostrarles algunas nuevas evidencias de bronquiolitis, pero no hay mucho. Y esto es lo que les quiero mostrar, un poco de historia. La primera vez que se usó el término bronquiolitis aguda fue en el año 1941. Este es el British Medical Journal, donde se describió esos pacientes infantes, lactantes, que se presentaban con este cuadro viral de vías respiratorias inferiores. Y lo interesante es que el tratamiento en ese momento recomendado es básicamente el mismo que se usa años después, que era aire húmedo y oxígeno. Por otro lado, y por eso yo lo puse ahí en resaltador, también mencionaban el alcohol como sedativo, y especialmente brandy, whisky u oporto. No está el tequila aquí. En cuanto a la epidemiología, la causa más frecuente, como todos sabemos, es el virus sincicial respiratorio, y es interesante que el 90% de los niños se infectan con este virus en los primeros 2 años de vida, y hasta 40% experimentan un cuadro respiratorio bajo en la primera infección. No se sabe por qué algunos niños solamente tienen cuadro respiratorio alto y otros se propaga a las vías aéreas inferiores. Lo que es importante es que la infección por virus sincicial respiratoria no deja inmunidad permanente, con lo cual es común que tengan reinfecciones. Y esta es una pregunta frecuente de los padres. ¿Puede volver a repetir este cuadro? Sí, puede volver a repetirlo. Otros virus, por supuesto, sabemos que causan también bronquiolitis, rinovirus, metanemovirus, influenza, coronavirus también incluido. Y el 2 a 3% de los lactantes requieren hospitalización. El pico de internación es entre el 1 al 3 meses de edad y eso coincide con la baja de las inmunoglobulinas maternas. Bueno, en cuanto a números, las hospitalizaciones en Estados Unidos, la bronquiolitis es la causa más frecuente de hospitalización en menores de 12 meses y es responsable de más de 100.000 admisiones por año en Estados Unidos. Es interesante que del 2000, y este es el artículo que muestra eso, que desde 2000 al 2016 hubo una baja en la incidencia de hospitalización. Pasó de 17.9 a 13.5 niños cada 1.000 niños en Estados Unidos. Pero si bien bajó, la hospitalización subió el costo. El costo más o menos en ese momento, en el 2016, era aproximadamente de $4.000 por internación, aumentó un 25%. Y esto se debe posiblemente al aumento de ventilación mecánica y a la hospitalización de niños con enfermedades, condiciones médicas complejas. Este gráfico es el New England Journal of Medicine y describe muy bien cuál es la patogénesis de esta enfermedad. Primero, lo que resalta son los factores de riesgo, como dijimos, menores de 3 meses, otros factores de riesgo, enfermedad cardíaca congénita, enfermedad respiratoria crónica del prematuro, prematurez, inmunodeficiencia, y lo que muestra aquí es cómo las partículas respiratorias ingresan al tracto respiratorio superior y después de más o menos 4 días de incubación empiezan los cuadros, todos los síntomas respiratorios altos, ¿sí? Como congestión nasal, dificultad para alimentarse, tos. 1/3 de esos niños se propaga el virus al tracto respiratorio inferior.
Y ahí es cuando aparecen las sibilancias, las retracciones, la dificultad respiratoria. ¿Por qué ese tercio se propaga? No es bien sabido y tiene que ver un poco con estos factores de riesgo también. Y del lado derecho lo que vemos es la fisiopatología. Entonces vemos cómo se empiezan a despegar las células epiteliales de la mucosa y eso hace que haya obstrucción intraluminal y atrapamiento de aire, lo que genera atelectasias. Es importante entender esto y explicar esto a los padres porque es muy diferente, y después vamos a ver, el manejo con el asma. Si bien se parecen y traen síntomas similares, la fisiopatología es completamente diferente y acá no hay broncoconstricción como primera causa. Puede haberla en algunos pacientes, pero este es el mecanismo fundamental, que es la obstrucción intraluminal. Y esto lo que muestra es el manejo de bronquiolitis a través de los años y cómo hemos evolucionado tan poco en este manejo. Como dijimos, en el año 1941 fue la introducción del término bronquiolitis aguda. Antes se la llamaba bronconeumonía y otros términos diferentes, y estos dos doctores, Huddle y Osborne, fueron los que describieron este cuadro. Desde ese momento se han probado múltiples medicaciones. Se probó corticoides, se probó antibióticos, se probaron distintas cosas. Se ha probado ventilación mecánica, se descubrió la ribavirina en 1972, subió el aumento, hubo un aumento de la ventilación mecánica no invasiva en la terapia intensiva, hasta el año 2006, donde se publicaron las guías de tratamiento de la Academia Americana de Pediatría, y en ese momento se mencionaba el tratamiento con albuterol como prueba y respuesta. En ciertos pacientes se veía que podían responder al albuterol. Luego eso se actualizó en el 2014, donde definitivamente se recomendó no al albuterol. Luego vino el auge de la ventilación con oxigenación de alto flujo, de lo cual vamos a hablar más tarde, hasta el año 2022. Pero nuevamente, si uno piensa desde 1941, no hubo grandes avances en el manejo de la bronquiolitis. Esta campaña, no sé si la conocen, pero es una campaña que tuvo mucho auge en los Estados Unidos y ya se expandió a diferentes lugares del mundo. Comenzó por el Board de Medicina Americana Interna en el 2012. Y lo que propone, y se llama Choosing Wisely Campaign, lo que propone es que los médicos y los pacientes se sienten y conversen sobre los test y tratamientos que estén basados en la evidencia y que no generen daño y que sean realmente necesarios. En el 2013 la Sociedad de Pediatría Hospitalaria publicó las primeras 5 recomendaciones. Ahora hay muchas más recomendaciones e incluso hay recomendaciones de otras sociedades. Y es interesante que de las 5 recomendaciones, 4 se deben a enfermedades respiratorias. La primera recomendación es no usar radiografías de tórax en niños con asma no complicada, que ayer el doctor Ricardo Quiñones también habló de esto, y incluso es uno de los autores de este Choosing Wisely Recommendations, y tampoco usarla en bronquiolitis. La segunda recomendación es no usar rutinariamente broncodilatadores en niños con bronquiolitis, no usar corticoides sistémicos en niños menores de edad, de 2 años de edad, con un cuadro respiratorio bajo no complicado. La cuarta recomendación es no usar tratamientos para el reflujo, no tiene que ver con la bronquiolitis, pero es importante porque es la misma edad. Y la última recomendación es no usar oximetría de pulso continuo en niños, al menos que estén usando oxígeno suplementario. Y las guías que tenemos actualmente, hubo bastante research luego del 2014, pero no se han actualizado las guías y por ahora usamos las mismas que son del año 2014 con algunas variaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que proponen estas guías de tratamiento. Como dijimos, el diagnóstico es clínico de la bronquiolitis, no a la radiografía de tórax ni a los laboratorios, excepto cuando haya algo que se puede hacer luego de obtener un resultado. Por ejemplo, influenza. Si uno sospecha que el paciente puede tener influenza, se recomienda medicación antiviral como el Tamiflu o Celtamivir o Peramivir.
en pacientes, especialmente los que requieran hospitalización. Y ahora podríamos agregar el coronavirus, eventualmente y discutido, ¿no? Especialmente en los niños hospitalizados. Posiblemente no haya, como hablamos también en la otra charla, demasiado tratamiento en un paciente que tiene un cuadro leve, incluso de coronavirus, con lo cual saber en ese momento si tiene o no es discutido, puede ser epidemiológicamente por la familia, pero no por el niño en sí. ¿Qué se ve en una radiografía de tórax en bronquiolitis, hiperinflación, atelectasias? Y esto tiene que ver con la fisiopatología que hablábamos antes. Es importante que no se correlaciona con el grado de severidad y lo que hace es que si uno ve un infiltrado como si uno ve un infiltrado como el que se ve aquí, bastante chance de que termine ese paciente recibiendo antibióticos. Porque ahí sí es muy difícil de decir, bueno, puede ser una neumonía superimpuesta versus una atelectasia, incluso los radiólogos lo leen de esa manera y el médico clínico tiene muy pocas chances de no tentarse a dar un antibiótico, especialmente con la familia empujando hacia eso. En cuanto a los broncodilatadores y por qué la respuesta es no a los broncodilatadores, y de nuevo, todo esto es teoría, luego a veces es muy difícil en la práctica diaria no prescribirlos, pero esta es la evidencia. Un metaanálisis con casi 2.000 lactantes evaluó la respuesta clínica a los broncodilatadores como salbutamol y albuterol, y lo que se vio es que la administración de broncodilatadores no mejoró significativamente la oxigenación ni la duración de la hospitalización. Y sí hay efectos adversos como taquicardia, desaturación de oxígeno y temblores. Es muy común que el paciente reciba albuterol y luego la saturación empiece a disminuir. Y eso hace que el paciente requiera más tiempo hospitalario, que la familia se preocupe, que aparezcan temblores en los niños, o sea, no es inofensivo. Entonces, dada la falta de eficacia y sumada a sus efectos adversos y costos, no se recomienda su uso en el manejo de rutina de la bronquiolitis, particularmente en esos infantes pequeños de 0 a 6 meses con primer episodio de bronquiolitis, que no tienen ninguna historia familiar. Ese niño es muy raro que responda a un broncodilatador y hay que tratar de evitarlos. ¿Por qué? Porque además ya la segunda vez que venga con un episodio similar, ya a veces se lo etiqueta como un niño asmático y queda así etiquetado y hay como un sobreuso de medicaciones y sobrediagnóstico innecesario. En cuanto a la epinefrina nebulizada, es una droga que se usó en un tiempo y ahora se vio también como evidencia que no es eficaz. Es una droga con efecto alfa y beta adrenérgica y 2 estudios multicéntricos y randomizados compararon epinefrina nebulizada con albuterol o placebo y no encontraron mejoría en duración de estancia hospitalaria ni de otros parámetros. Con lo cual, en la guía del 2014 todavía se menciona que se podría usar como agente de rescate en enfermedad severa, pero se necesitan más estudios y honestamente no está presente en casi ninguna guía de protocolo de tratamiento de bronquiolitis en niños hospitalizados, con lo cual es posible que en la siguiente actualización de la Academia Americana de Pediatría no esté recomendada. Por otro lado, los pacientes no van a la casa con epinefrina nebulizada, con lo cual es muy discutido su uso, especialmente en la sala de emergencia. Es raro que se use, hay que monitorear al paciente luego y no es una medicación que se pueda dar para la casa. El suero salino hipertónico también es otro tratamiento que se habló mucho y se empezó a usar especialmente en Europa, donde la estancia hospitalaria es un poquito más elevada que aunque sea en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Aumenta el clearance mucociliar, pero se publicó en el 2018 un análisis, lo que hizo en el 2018 esta publicación que se ve ahí abajo en Pediatrics, analizó los estudios previos, donde se comparó el uso de suero salino hipertónico con solución salina y se vio la duración de internación y el riesgo de hospitalización. Y la conclusión básicamente fue que las muestras de pacientes no eran suficientemente grandes para concluir que la diferencia en la disminución de la duración de internación y el riesgo de hospitalización eran estadísticamente significativas. Por lo cual no hace daño y está en las guías de la Academia Americana de Pediatría del 2014,
pero seguramente cuando haya una actualización tampoco va a ser recomendado porque se ve que no hay eficacia. Pero de nuevo, los efectos adversos no son como los del albuterol. Alguna gente dice que puede producir broncoconstricción y mayor tos, pero no está tampoco eso comprobado, con lo cual actúa más o menos como un placebo, más que como una medicación. Fisioterapia, esto está muy, yo soy originariamente de Argentina y ahí es muy común, y me imagino que en otros países también de Latinoamérica, darle al paciente fisioterapia o terapia respiratoria. Y la verdad es que tampoco hay evidencia. Esto es algo que en Estados Unidos sí que no se hace, es muy raro. No en pacientes sanos, puede ser en algunos pacientes con enfermedad crónica, pero no en el paciente que estamos hablando, del tipo de paciente que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque un metaanálisis publicado en el 2006 ya incluyó 3 ensayos clínicos también randomizados que comparó técnicas de vibración y percusión contra ninguna intervención kinésica en niños hospitalizados con bronquiolitis aguda y no se observaron diferencias en la gravedad del score clínico, ni en la duración de la estadía hospitalaria, ni en los requerimientos de oxígeno entre los grupos con y sin fisioterapia respiratoria. Con lo cual, es controversial también su uso. Los niños lloran, se ponen irritables, no les gusta. Puede ser que a los padres sí les guste, pero los niños definitivamente no lo disfrutan. Y si es algo que no se ve que haya mucha evidencia, ya no está recomendado en el 2014. Como hablábamos, la oximetría de pulso no se recomienda continuamente en pacientes con bronquiolitis porque prolonga la internación innecesariamente. Ya sabemos que los niños cuando duermen tienen desaturaciones transitorias y eso no tiene ninguna repercusión clínica. Y por otro lado, lo que hace es que el padre esté pendiente de la alarma, que la enfermera esté pendiente de la alarma, que no puedan descansar, con lo cual no tiene realmente muchos beneficios. Sí, en pacientes de riesgo o muy pequeñitos en el primer mes de vida, especialmente por el riesgo de apneas, pero si no, no está recomendado. Corticoides. Corticoides fue algo que se ha intentado, como vimos en la historia al principio, se ha probado el uso de corticoides. ¿Por qué? Porque la enfermedad clínica se parece al asma y se vio que en el asma y croup sí dan resultados, pero no es el caso de bronquiolitis. Una revisión de Cochrane en el 2013 incluyó 17 estudios, 2.500 participantes y no mostró diferencias significativas en el riesgo de hospitalización ni duración de la estadía hospitalaria, con lo cual no a los corticoides. Los antibióticos. Bueno, los antibióticos, como hablamos antes, si uno toma una radiografía de tórax, es muchas chances que el paciente reciba antibióticos. Y por otro lado, los bebés más pequeñitos. El lactante febril menor a 3 meses con bronquiolitis también en muchos casos recibe antibióticos porque hay preocupación de que haya una infección bacteriana oculta, como también vimos en las guías de actualización del infante febril. Ahora vamos a hablar de eso. Pero una revisión sistemática de pacientes menores a 3 meses de edad que tenían bronquiolitis mostró que la prevalencia de infecciones bacterianas severas es baja y especialmente la infección urinaria es alrededor de 3%. Ese 3% puede llegar a incluir algunos bebés que tienen lo que se llama bacteriuria asintomática, o sea, un análisis de orina anormal o una bacteria que no sea un motivo de infección urinaria, o sea, asintomática. Y en ese caso no debería ser tratada. Ningún caso de bacteriemia ni meningitis. Entonces, en base a esos estudios y otros estudios, estas guías de tratamiento del lactante febril de las que se habló ayer, del año 2021, ya excluyen del protocolo de evaluación de un lactante febril al paciente que viene con una bronquiolitis aguda. No quiere decir que el manejo pueda ser que algunos pacientes 2 semanas de edad con un cuadro dudoso de bronquiolitis se le hagan algunos estudios, pero las guías no lo recomiendan, están excluidas del protocolo. Con lo cual esto cambia bastante en el manejo y va a haber algo diferente, un antes y un después de estas guías, porque puede ser que un bebé, por ejemplo, de 3 semanas de edad con una bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, bien clara, con sibilancias, con dificultad para respirar, que tenga fiebre, puede ser que ese paciente no necesita ningún laboratorio
y lo que necesita es el tratamiento de soporte, como vamos a hablar más adelante. Entonces, los pilares del manejo hospitalario: hidratación, succión nasal y soporte respiratorio. En cuanto a la nutrición e hidratación, las guías del tratamiento de la Academia Americana de Pediatría recomiendan el uso de sonda nasogástrica o hidratación intravenosa, y en este caso dicen, en el caso de frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto. Yo creo que eso es una recomendación muy general. Obviamente, si el niño tiene 1 año y la frecuencia respiratoria es mayor a 40, también posiblemente tenga dificultad para respirar y necesite algún tipo de hidratación. Pero la respiración mayor a 60 es más que nada en los niños, los recién nacidos y los niños menores de 6 meses de edad. Los estudios comparativos mostraron resultados similares, con lo cual, volviendo al Choosing Wisely Campaign y el diálogo entre padres y médicos, es importante ahí tener cuál es la preferencia. En Estados Unidos les voy a decir que no les gusta la sonda nasogástrica. Los padres les encanta que el niño tenga, no digo todos, pero muchos de nuestra población sienten que el suero es mucho mejor, que les va a doler menos, que el niño va a llorar menos y que el suero es como mágico, como que los va a curar. Pero, ¿qué pasa? La sonda nasogástrica es menos invasiva, trae menos efectos secundarios y es nutrición, o sea, uno los puede nutrir al mismo tiempo, con lo cual yo les veo muchas ventajas. La succión nasal, es increíble, pero hay varios estudios solamente sobre succión nasal. Y este es uno de ellos. Hay evidencia de que la succión nasal reduce el tiempo de hospitalización. Este es un estudio que se hizo en 740 pacientes menores de 1 año, y lo que se vio es que los que recibieron succión nasal en un intervalo mayor a 4 horas, o sea que no se lo succionaba muy frecuentemente, prolongaron la internación comparado a los que recibieron succión más frecuente. Y esto es importante porque siempre estamos hablando de, primero, el daño de un bebé estar ingresado en el hospital más de lo que necesita estar, el costo que eso genera, con lo cual tiene muchas ventajas. Simplemente succionar la nariz, que eso disminuya 2.64 versus 1.62 días. Pero hay bastante, la guía de la Academia Americana de Pediatría habla de succión superficial. La succión profunda, en realidad la evidencia es que también prolonga el tiempo de internación y puede generar más daño. Y estos gráficos los puse para ejemplificar métodos de succión nasal. Hay estudios incluso sobre esto. Este es un estudio que está ahora haciéndose y lo que compara es, todavía no tenemos resultados, pero lo que compara es la succión nasal con el simple bulbo o perita nasal versus este que en Estados Unidos la marca comercial es Nose Frida. La ventaja es que es manual, que es de bajo costo, y la desventaja es que la madre, o en general es la madre, pero los padres también a veces, hacen esto de aspirarle la nariz y no sé si es algo agradable, yo no lo he probado. Hay un filtro, así que la mucosidad del niño no va directamente a la madre, tiene un filtro. Pero bueno, este es uno de los métodos más comunes y que nosotros la verdad recomendamos porque todavía no tenemos resultados, pero pareciera que es mucho más eficaz que la simple perita nasal. También hay otros que son un poquito más fancy, digamos, que son electrónicos, que se pueden comprar por Amazon y alguna gente los pide y los usa y dicen que funcionan. En cuanto al soporte respiratorio, bueno, ¿cuál es la recomendación? El oxígeno suplementario en pacientes con una saturación de oxígeno menor a 90% en el aire normal. Puede ser con cánula nasal o máscara respiratoria. Y la otra opción es la cánula nasal de alto flujo, humidificado, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, el paciente se debería ingresar al hospital por deshidratación, se debería ingresar por soporte de oxígeno. Básicamente esas deberían ser los dos motivos de ingreso al hospital. Si no, es un paciente que puede ser manejado perfectamente en la casa. La oxigenoterapia de alto flujo es un método que tiene bastante auge en los últimos años y ahora hasta se está cuestionando su sobreuso, pero consiste en aportar un flujo de oxígeno solo o mezclado con aire por encima del flujo inspiratorio del niño a través de una cánula nasal. Ahora vamos a ver una foto de eso.
¿Qué se hace? El gas se humidifica y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal. Y la ventaja es que aumenta el clearance de dióxido de carbono en el espacio fisiológico muerto, así como el clearance mucociliar. O sea, ayuda a liberar las secreciones y disminuye el distrés respiratorio. Entonces, mejora el patrón respiratorio, el confort del paciente, disminuye el trabajo respiratorio y los marcadores como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y necesidades de oxígeno. Hubo mucho entusiasmo cuando comenzó a usarse la oxigenoterapia de alto flujo y este es el principal paper donde se vio en el New England Journal of Medicine. Este es un estudio multicéntrico, controlado y randomizado, que incluyó un número importante de pacientes, casi 1.500 pacientes con bronquiolitis y necesidad de oxígeno. La mitad de los pacientes recibió oxigenoterapia de alto flujo y la otra mitad oxígeno estándar con una cánula nasal de bajo flujo, 2 litros por minuto o algo así. Entonces, en el grupo de la oxigenoterapia de alto flujo, un 12% requirió ser trasladado a cuidados intensivos y en el otro grupo un 23%, con lo cual la diferencia sí fue significativa. Si uno ve, por otro lado, no se observó diferencia en la duración de la estadía hospitalaria y hubo solo un caso de neumotórax en cada grupo, con lo cual se supone que es una terapia muy segura. Así como, bueno, este es el gráfico y acá pueden ver, incluso este es de una de las revistas de la Academia Americana de Pediatría, como la novedad en el año 2018 de una terapia nueva, una de oxigenoterapia de alto flujo, va a mejorar el tratamiento de los niños con bronquiolitis. Parecía que era la solución. Acá lo que ven es un bebé conectado con una simple cánula nasal. La ventaja es que la madre puede estar al lado, el bebé puede hasta alimentarse y ahora vamos a hablar de eso también. Pero así como vino la novedad, ya hay controversia sobre esto. Este es un artículo que fue publicado recientemente y lo que muestra son los hospitalizados fuera de la terapia intensiva. Y no se observaron diferencias en duración de tiempo de internación, número de intubaciones y readmisiones antes y después de la introducción de esta terapia, con lo cual ya hay dudas. El concepto fundamental es hay que usarlo en los pacientes que pareciera que se van a beneficiar, pero no sobreutilizarlo. Este es otro paper que mostró algo similar. Revisó estudios randomizados y lo que hizo fue incluir pacientes que requirieran oxígeno fuera de la terapia intensiva. Y lo que hicieron es que se comenzaba con una terapia de bajo flujo, de oxigenación nasal, y se vio que el 66 a 75% de esos niños no requirió escalar tratamiento a alto flujo. Con lo cual, en este caso, no hay evidencia en el beneficio de usar esta terapia en el curso temprano de la hospitalización. Ese es un problema porque ya hay muchos niños con bronquiolitis leve que ingresan al hospital y algunos usan esta terapia y es sobreuso nuevamente. Entonces, les voy a hablar brevemente. Esta es la guía de tratamiento que tenemos en el Nicklaus Children's Hospital. Nosotros tenemos un programa de eficiencia clínica donde reunimos a los expertos de pulmonología, emergencia médica, terapia intensiva y medicina hospitalaria y creamos guías de tratamiento. Están basadas siempre en la evidencia. Miramos las recomendaciones, en este caso, de la Academia Americana de Pediatría y ponemos cuáles son los criterios de inclusión, qué pacientes deben estar en esta guía y hacemos mucho hincapié en el uso de terapias no recomendadas y ese es el triángulo que se ve ahí. Acá no se ve bien, pero básicamente dice lo que hablamos, ¿no? Que no test virales, no radiografías de tórax, no corticoides, no antibióticos, no broncodilatadores. Y clasificamos al paciente en severidad clínica, usamos un score respiratorio. Ya hablamos ayer también con asma que no hay un score respiratorio ideal. Este es el que usamos nosotros, es muy parecido, es basado en un estudio del Liu del año 2004, es muy parecido al que usa Seattle también. Y la ventaja de este score es que se puede usar en diferentes edades y se puede usar para asma también. Y básicamente los parámetros que usamos son frecuencia respiratoria, auscultación, retracciones y cómo está el niño, ¿no? Si se alimenta, si está irritable, etc. Usamos órdenes electrónicas también. ¿Y por qué usamos órdenes electrónicas que son específicamente para bronquiolitis en este caso? Porque resaltamos comentarios para evitar el uso de prácticas no recomendadas. Entonces, el médico, antes de hacer un tilde ahí en el albuterol, aunque sea lea ahí
que dice no está recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Y esto es lo que se llama a veces un poquito de behavioral, ¿no? Behavioral medicine, como tratar de actuar en la conducta del médico y tratar de modificarla de a poco. Y por otro lado, bueno, después les hablo de eso. Este rápidamente es el protocolo de oxigenación de alto flujo que hablamos antes, comenzamos no en todos los pacientes, en algunos que tienen criterio de inclusión, los que son más complicados con comorbilidades no lo usamos, comenzamos a 2 litros por kilo por minuto y luego vamos bajando y un flujo de 40% y luego vamos bajando de a poco. Lo último que les quiero decir es que hay sí un protocolo de bajar el oxígeno de a poco y de alimentación, como dijimos, pueden ser alimentados. Si no hay riesgo de aspiración, se les da o líquidos claros, Pedialit en este caso, o fórmula, una vez que la frecuencia respiratoria mejora. Y por último, estas son las métricas. Como dijimos, tenemos órdenes electrónicas, tenemos protocolos, pero nada hacemos de eso si no medimos lo que los médicos hacen. Y entonces ahí podemos darle feedback y podemos tratar de cambiar culturalmente el tratamiento de la bronquiolitis. Muchas gracias y un placer estar con ustedes.